Buenas noches queridos hermanos. Desde nuestro hogar con mi esposa les enviamos un cariñoso saludo, deseando llegar hasta sus hogares y a ustedes, y esperando también que Dios se manifieste y se siga manifestando en sus vidas. Estamos en la oportunidad, después de adorar a Dios, el poder exponernos a su palabra santa. Y ahora será la continuidad del estudio que iniciamos el miércoles pasado, y esperamos avanzar en el versículo siguiente, que quedó el miércoles, el 29 del capítulo 18 de los Salmos. Bien, ¿estamos listos? Voy a invitarles a inclinar sus rostros, vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque nos permites a esta hora exponernos a tu palabra santa, y en especial a esa manifestación tuya que mostraste desde el Antiguo Testamento y que hoy se puede convertir en una realidad maravillosa para cada uno de nosotros, Señor. Te bendecimos porque tú eres ese bendito Dios que tiene todo el poder y todo el amor para que sus hijos puedan vivir en este mundo y en esta tierra con la seguridad de que tu Padre eterno eres el que hace definir nuestras victorias en todos los aspectos. Bendito seas, Señor. Concédenos de tu Santo Espíritu para vernos guiados en la exposición, en la comprensión y en la práctica de tu palabra. Por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Estamos en el Salmos 18, hermanos. Salmo 18. Y en esta ocasión vamos a avanzar un poquito más. Acuérdense ustedes que ya hablamos del versículo 28. Tú encenderás mi lámpara, o tú eres mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y también quiero pedirles que ahora que vamos a entrar al versículo 29, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Quisiera pedirles que se acordaran ustedes de que esta es una confesión, lo especificamos, una confesión de fe, decimos. Porque puede haber confesión de pecados también, donde descubre uno la realidad espiritual, pero aquí es una confesión de fe, es la confianza que se tiene en Dios, esa confianza que no se deja disuadir, esa confianza que se fundamenta en el poder y la gracia divina. Muy bien. Entonces vamos a continuar ahora, vamos con el versículo 29, pero quisiera que ahora sí me ayudaran bastante ustedes, porque vamos a detenernos en este versículo, porque es necesario comprender un concepto que es esencial aquí y en muchas porciones de la Escritura, y eso nos va a ayudar para ir comprendiendo algunas cosas que a veces se nos hacen no tan fáciles. Si se dan cuenta ustedes, las palabras que se usan en el versículo 29 tienen una marcada diferencia con el versículo anterior. Ahí dice el salmista: tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Pero aquí ya se refiere a otra situación. Dice: contigo desbarataré ejércitos. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Y estas palabras corresponden a un lenguaje que se usa frecuentemente en la guerra. Y es esto lo que va a establecer la diferencia. Por eso decimos que el versículo 29 experimenta una modificación singular, ya que se introduce el concepto de guerra. Y este concepto de guerra, pues es bueno
poder comprenderlo, pero para eso hemos de revisar algo más. Podemos leer, y quiero detenerme en esto, en esta observación. Esto es lo importante de profundizarnos en el análisis que tienen que ver estos versículos. Podemos leerlo así de corrido, decimos: contigo desbarataré ejércitos, y se oye hasta bonito, y con mi Dios asaltaré muros, y lo decimos así. Pero ¿qué significa eso, hermanos? Para entender el significado tenemos que ir a un concepto muy importante en el Antiguo Testamento, y este concepto se conoce como Guerra Santa. En los estudios que hemos dado los miércoles en la iglesia, y de acuerdo a los salmos que hemos considerado, algunos de ellos refieren esto, pero la mayor parte de la iglesia quizá no ha escuchado de esto, y aún en los miércoles no me he podido ampliar más. Ahora lo voy a hacer. Claro, faltarán otros aspectos que referir acerca de este concepto tan importante, conocido como Guerra Santa. Por eso el título que se puso es Dios de las batallas. Y este término, o este concepto de Guerra Santa, es algo que lo podemos apreciar desde el libro del Éxodo, principalmente del Éxodo, y así continuando la historia de Israel vamos a encontrarnos con varias ocasiones donde vamos a ver esta experiencia para Israel. Dice, noten ustedes el texto, dice así: contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. Está refiriendo a ejércitos, está refiriendo a esos muros, a esas murallas, o a esos obstáculos que se ponían para impedir que se llegara al objetivo donde se tenía que conquistar o vencer algo. Pero noten en las palabras, dice: contigo desbarataré. Ahí no está diciendo voy a desbaratar muros, voy a luchar, voy a atravesar los obstáculos que hayan, voy a desbaratar ejércitos, sin poner en primer lugar a Dios. Pero ahí dice contigo, y después dice con mi Dios. El versículo que estamos tratando, el 29, con mi Dios asaltaré muros. En el Israel de los tiempos anteriores a la monarquía, Jehová estaba junto a su pueblo como el Dios de las batallas, antes de que vinieran los reyes, ¿sí? En la historia anterior del pueblo de Dios. En estas guerras santas, de acuerdo a Gerald von Rath, y aquí necesitamos depender de estudiosos, lo que yo voy a exponerles tiene que ver con investigaciones que han hecho especialistas al respecto. En estas guerras santas, de acuerdo a Gerald von Rath, el mismo Yahvé combatía en favor de los suyos. Eran actos religiosos ante los cuales los varones se santificaban. A ver, las guerras eran actos religiosos, y como tales los varones se santificaban, es decir, se sometían a una abstinencia sexual, y después de pasados unos días, eso lo encontramos en algunos pasajes del Antiguo Testamento. Vamos, después de unos 3 días, después de unos días, entonces ya ellos se consideraban santificados y podían verse participando en estas guerras santas, donde Dios iba a intervenir directamente.
a favor de su pueblo, a favor de los suyos. Estas guerras santas eran la situación en la que hundía sus raíces más profundas la exigencia de la fe en Yahvé. Y es donde los israelitas se les demandaba, diríamos así, que manifestaran una plena confianza en Jehová o en Yahvé. Es algo que se consideraba como requisito determinante, ¿sí? Y si algunos no tenían esa plena confianza, bueno era que no participaran. Iban a perjudicar a los demás, iban a estorbar. Se requería esa confianza plena en Dios. Y así es que Dios iba a intervenir para dar la victoria. Y estoy leyendo, hermanos, porque es un concepto que espero que no tenga ningún descuido en mis expresiones, para que, aparte de eso, quede no solo claro en ustedes, sino que estén seguros. Estas guerras santas eran la situación en la que los israelitas entonces se demandaba de ellos una plena confianza en Dios, ¿sí? Bien. En cuanto a David, el rey David seguía considerando, era de los reyes que seguía considerando sus batallas como guerras santas. El rey David siguió considerando esas batallas y lo encontramos en los libros de Reyes, de Samuel. Bueno, ya ustedes saben. Y vámonos dando cuenta cómo David dependía completamente de Dios para llevar a cabo una guerra. Y cuando se dependía completamente de Dios, esa guerra recibía el título de guerra santa, porque era el santo, santo, santo que intervenía. Bien. Aunque quisiera aclarar algo, y aquí nos va a ayudar también para comprender una de las experiencias más difíciles que tuvo David. En cuanto a David, entonces, vemos a un rey que sigue todavía confiando plenamente en Dios cuando iba a la guerra. Esto es una característica de él. Pero quiero decirles que David tuvo una falta muy grave, a más de lo de Betsabé, que es muy conocido y muy claro para comprender ese pecado. Cometió otro gran pecado, y este es la cuestión del censo, que se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 24. Cuando David manda a censar al pueblo, él está haciendo algo que no debiera hacer, así. Y Joab lo entiende bien. Era el general del ejército, Joab, hijo de Sarvia, y le hace la observación. Pero David no escucha y permanece en esa postura de censar a todo Israel. Después de esto viene el juicio de Dios. Ya ustedes conocen, y si no, algunos pueden revisar el capítulo 24 del segundo libro de Samuel. Ustedes pueden hacer eso. Pero quiero decirles que ha existido a veces una incertidumbre en por qué se define como un gran pecado, como un pecado el censo. ¿Qué tiene de malo? Bueno, nosotros estamos un poco lejos de las costumbres que habían antes. Los censos no eran del todo aceptables, y algunos, inclusive Tito Livio, el emperador romano,
cuando hace un censo, presenta sacrificios a sus dioses para alcanzar el perdón por haberlo hecho. Eran concepciones que habían en el Oriente también, no solo en el Occidente, en el caso de Roma. No era generalizado, no, pero en Israel el censo tenía otra connotación más delicada. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esperamos que esto sea también una explicación satisfactoria para entender el gran pecado que comete David cuando hace el censo al pueblo de Israel. Se verá como un pecado muy grave, ya que tenía sin duda un objetivo militar este censo. David deseaba conocer su potencial bélico. Quería disponer de números concretos, pero el reclutamiento de los hombres obligados al servicio militar contradecía la esencia más profunda de las guerras santas, en las que Yahvé mismo se había reservado la protección de Israel. Con todo, la narración informa de que el rey no hizo caso a las objeciones que se presentaron. Lo anterior es muy importante para entender lo de guerra santa, ya que estas guerras dejan de ser santas cuando los reyes conforman y sostienen un ejército y terminan dependiendo de la cantidad de capacitación y equipamiento que tenga ese ejército, de sus soldados, de estar así seguros. Por lo tanto, podemos ver una iniciativa y acción prioritariamente humana. Me detengo también aquí, hermanos, para ampliar un poquito más de lo que se escribió en el artículo. Las guerras santas se llevaban a cabo cuando Israel se veía amenazado, algunas tribus se veían amenazadas por el enemigo. Y cuando esto sucedía, entonces quien era el líder, el juez, el responsable, convocaba al pueblo, a los hombres, a los campesinos, los que estaban en el campo, los convocaba para que lucharan contra el enemigo. Pero se entiende que estas personas no tenían el equipamiento suficiente, las armas, pero con lo que tenían y la provisión que se iban haciendo y preparándose, pero eran personas que estaban en sus lugares donde vivían y estaban ocupados en sus tareas cotidianas, comunes, agrícolas principalmente, o de pastoreo. Cuando había un peligro, entonces se les citaba. Eso lo vamos a encontrar frecuentemente en el libro de Jueces. Se les citaba y entonces se reunían. Pero no se está hablando de un ejército que había sido anticipadamente preparado. No se estaba hablando de la seguridad de una cantidad de tantos miles de personas que iban a venir. Eran los que aceptaban este llamado a defender al pueblo, a luchar contra el enemigo que estaba amenazando o que estaba dañando. ¿Cuántos? No se sabía. ¿Qué tan preparados venían? No, la preparación que se da en los soldados que conforman un ejército es muy especial, pero en ese entonces no había tal cosa, hermanos, y a veces no logramos apreciar eso, pero ahorita estoy aprovechando para aclararles. Entonces se conformaba un ejército, diríamos, de personas que algunos ni siquiera habían ido alguna vez a la guerra. Otros no tenían armas especiales, pero lo que tenían lo usaban, pero estas eran guerras santas, porque Dios era el que iba a definir todo, diríamos especialmente Dios. Y ellos ciertamente estaban listos a luchar, pero estaban confiados plenamente en que Dios iba a permitirles la victoria.
el santo, santo, santo de Israel, iba a permitirles la victoria. Esta era una guerra santa. Ahora, David convoca, censa y se da cuenta cuántos y muchísimos soldados, y entonces él está haciendo tantos y tamaños y empieza a preparar su ejército. Quiero decirles que los israelitas llegaron a tener en los tiempos de David y otros reyes ejércitos numerosos, pero eran personas que los sostenían, los reyes, eran personas que los preparaban anticipadamente, eran personas que recibían el armamento necesario para integrarse en el ejército y estar adiestrados y luchar. Las guerras santas no se hacían así. David comete un gran pecado porque de esta manera deja de depender completamente de Dios y Él es el que va a definir las cosas. ¿Cuántos hay? Son muchos. Tengo un gran ejército entonces. Con esta cantidad de hombres no tengo problema. Como si Dios necesitase cantidades. Ya vamos a ver el caso de Gedeón más adelante. Ya lo están pensando ustedes. No, pero no están están completamente equipados y ¿es la lanza? ¿Es la espada? ¿Es el caballo? ¿O es cualquier arma que usaran ellos? Dios los va a corregir y los corrigió, les decía antes también, ya desde los tiempos de Josué. Sí, no. Entonces David va dependiendo de todo eso y es una iniciativa muy humana, una preparación muy humana. Entonces Dios se molesta en gran manera. Cuando Dios se había mostrado tan especial con David para hacerlo victorioso de tantos enemigos. Porque David en un principio confió en Dios y en Dios dependía. Aquí ya no. Bien, ahora vamos entendiendo por qué es un gran pecado. Y también ya podemos adelantarnos un poquito. A veces nosotros podemos. Cuando no expresamos una confianza plena en Dios, pensamos que es algo muy superficial. Cuando pensamos que nosotros podemos arreglar las cosas y Dios pues es un complemento, algo opcional, qué gran pecado. Bueno, vamos avanzando, hermanos. En estas guerras santas, porque así dicen los términos estos, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros, es una guerra santa. En estas guerras santas, Jehová era el que salía a ayudar a su pueblo. Su acción era la decisiva. El relato de Gedeón contra los madianitas lleva hasta el extremo total de la suficiencia total de Dios para con ellos. Vuelvo a leer. El relato de Gedeón contra los madianitas lleva hasta el extremo de la total suficiencia de la acción divina. Jehová manda reducir el número de guerreros. Ya ustedes han leído este pasaje de seguro, la mayor parte de ustedes, entiendo. Estos se limitan a rodear el campamento enemigo. No ponen ni siquiera un pie en el ámbito donde Jehová realiza su hazaña. Claro, este es un milagro muy especial, un milagro que desciende de lo alto y penetra en él como un vacío. No todas las guerras santas son iguales, quiero aclararles. Aquí es una manifestación, como ya les refería, de llevar hasta el extremo la total suficiencia de la acción divina. Pero es un ejemplo de cómo podía manifestarse Dios.
y de esa manera enseñarles a los israelitas, y hasta ahora llegan esas enseñanzas a nosotros, para decirles que Dios no depende de las cantidades, que Dios no depende de las capacidades. Eso no quiere decir que los soldados no debieran estar dispuestos, claro que sí. Que Dios en determinados momentos, con 100,000 o con 200, para Él le da lo mismo. Y esto claro que ya es algo que debe aumentar nuestra fe en el Dios que estamos conociendo a través de estos benditos relatos. No todas las guerras santas son iguales. En algunos los hombres de Israel lucharon con innegable ardor. Y sí. En algunos otros Dios les dijo: estén quietos, nada más observen qué es lo que va a pasar. Pero en las otras guerras santas sí tenían que intervenir. Pero en ambos casos, donde podía no haber una intervención tan especial de los guerreros o de los que conformaban ese ejército que habían sido llamados para ese momento, o donde habían unos cuantos, de todas maneras lo que importaba era confiar en Dios. Porque para Dios, con mucho o con poco, Él puede enseñarnos lo que va a hacer, porque no es lo que humanamente podemos nosotros hacer, sino lo que Dios puede hacer y lo que Dios es. Confiando siempre, eso sí, confiando siempre en Dios y alabándole anticipadamente por la victoria que con toda seguridad obtendría. Y quisiera, para concluir esta exposición y entender mejor lo de la Guerra Santa y aplicarlo a nuestra vida de una manera más especial, quisiera depender del relato de de Éxodo, capítulo 14. Y en Éxodo 14 vamos a encontrar, queridos hermanos, de una manera muy especial lo que es una guerra santa. Ya con anticipación Dios lo ha hecho, porque nos preguntamos, allá en Egipto, ¿qué ejércitos vencían a Faraón, o qué personas tan especiales? Era Dios con las 10 plagas y todo lo que sucedió, pero de una manera ya definida lo encontramos en el capítulo 14. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón, delante del campamento junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y la apreciación de Faraón era correcta. Imaginémonos, ayúdenme. Israel va en su caminar para dirigirse a la tierra prometida. Bueno, pero antes de llegar al mar, pues ellos van en un ámbito desértico. De repente se dan cuenta que atrás de ellos viene el ejército de Faraón, pero adelante tienen el mar, a los lados tienen el desierto. Israel está en estas circunstancias, como Faraón lo define. Están encerrados, no tienen ni para dónde ir. Y esa es la verdad, eso es lo que sucedió. Y diríamos, propositivamente Dios lo permitió, porque Él es el que está indicando dónde deben ubicarse, dónde deben colocarse. Pero dice el versículo 4: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y aquí es donde deberíamos subrayar estas porciones hermosas. Y seré glorificado en Faraón y en
todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Dice Dios lo siguiente: y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Hermanos, aquí vemos un ejemplo maravilloso de una guerra santa. Una guerra donde el control completo lo toma Dios. Israel debe confiar en su Dios. Moisés, el gran líder, tiene un papel muy importante aquí. Y sigue las indicaciones que Dios le dio. Y empiezan a atravesar, a esperar. Dios los protege. Y ¿qué problema tiene Dios para hacer las cosas que vemos ahí? Y no vamos a detallar eso. Pero atraviesan el mar, y después de atravesar el mar, entonces salen los israelitas y empieza Faraón y su grandísimo ejército de ese entonces, de los más grandes que había, más poderosos, y entran al mar, y el mar vuelve las aguas en su normalidad y son ahogados todos ellos. Y entonces Dios es glorificado en Faraón y en su ejército. Y no queda uno solo vivo. Esta es una guerra santa. Pero es interesante algunas cosas, y voy a decírselos, hermanos. Para que alguien interviniera en una guerra santa, debería estar confiado en que Dios iba a intervenir. Sí. También se les pedía a los varones israelitas que, ya se los había dicho, que se purificaran para que Dios pudiera intervenir, porque Dios no gusta estar en lo inmundo, en lo sucio, y de acuerdo a la concepción ahí tenemos que entender que así se veía, y entonces Dios va a manifestarse donde hay pureza. Quiero decirles que hoy también Dios quiere pelear sus batallas para ayudarnos a nosotros. Pero nosotros debemos santificar nuestras vidas. Y entonces esperemos que Dios se manifieste. Yo no entiendo bien cómo podemos decir que Dios se va a manifestar en nosotros y va a permitirnos la victoria que tanto necesitamos cuando andamos sucios, espiritualmente hablando. No nos equivoquemos, hermanos. Dios no se manifiesta, el santo, santo, santo. Necesita que haya pureza simbolizada en ese entonces así. Ahora ya ustedes y yo lo entendemos bien. Pero tenía que haber una confianza plena en Dios también. Y hoy Dios quiere manifestarse. Debemos entonces nosotros hacerlo conducente y confiar en Dios. Y vamos a decir así, para que Dios sea glorificado. Y yo creo que la expresión tan conocida de uno de los grandes padres de la Iglesia, Irineo de León, Gloria Dei, vivens homo. La gloria de Dios es la salvación del hombre. Pero agregamos un poquito más a esta expresión tan hermosa para mí. Para que la salvación del hombre se dé, Dios, el que pelea nuestras batallas, va a derrotar primero al enemigo. O en el lenguaje de la parábola, el más fuerte va a amarrar al fuerte. Bueno, Dios va a glorificarse, derrotando a Faraón y a su ejército, derrotando al enemigo.
Dios es glorificado cuando el enemigo es vencido para que sus hijos, aquellos que tienen plena confianza en Él, también gocen de la victoria, porque la victoria se nos concede cuando Dios es glorificado al derrotar a los enemigos. Entonces la salvación de Dios, del hombre es una realidad. Entonces los israelitas cantarán dirigidos por María de todo lo que ha sucedido antes. Ellos se lo expresarán con cantos y será una fiesta. Una fiesta será cuando Dios se manifieste y pelee nuestras batallas. Y Dios se glorifique, permitiéndonos la salvación y la victoria contra sus enemigos. ¿Qué problema tiene Dios para derrotar al enemigo? Hay un obstáculo. El que ustedes y yo no estemos en las condiciones apropiadas para que Dios se manifieste en nuestras vidas. Pero si lo estamos, confiemos en que Dios va a pelear nuestras batallas. Él es el Dios de las batallas. Y hoy por hoy también ustedes y yo tenemos esas batallas. Pero la dicha más grande es que tenemos al Dios de las batallas. Espero que esto pueda servir y trasladarnos a una confesión tan hermosa juntamente con el salmista, para que ustedes y yo podamos, como les digo, esta es una confesión de fe, decir eso mismo: contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros, contigo seré victorioso. Glorificado sea Dios. Estemos listos para eso. Padre, gracias te damos porque nos permites a esta hora considerar estos hermosos salmos y esta comprensión que se tenía acerca de la intervención tuya en las guerras santas. Con mucha tristeza tal vez tengamos que reconocer que en algunas ocasiones nosotros, como David en el censo, estamos haciendo tantos y tamaños para ver cómo podemos enfrentar esto o aquello. Y vamos dependiendo más de las posibilidades humanas y como una cuestión secundaria te vemos a ti interviniendo. Perdónanos, Señor, por eso. Perdónanos porque no estamos del todo a veces purificados para que tú puedas intervenir. Pero tu palabra nos conduzca ahora, Señor, a revisar nuestras vidas y a depender completamente de ti. No tenemos que contar, no tenemos que hacer un censo de nuestras posibilidades. Lo que tenemos que hacer es, con lo que tenemos tú lo podrás usar para ser victoriosos. No se está diciendo que nos crucemos de brazos, pero se está diciendo que con toda seguridad enfrentemos lo que está delante de nosotros, confiados plenamente en ti, que tú pelearás nuestras batallas. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.